9 de la noche con 11 minutos. Vamos a charlar con uno de los hombres prestigiosos, académicos, ¿sí? Que dice las cosas como él la interpreta, pero desde el lugar de la veracidad, de la honestidad intelectual, sin lugar a dudas. Vamos a hacerle 2 o 3 preguntas al doctor Barcesat a propósito de lo que está pasando hoy con la oposición y esto de juicio político, juicio de aquí, juicio de allá. Es abogado, constitucionalista, es Eduardo Barcesat. Doctor Oscar Orqueras, hoy junto a Sergio Rosso. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muy bien, profesor. Gracias por atendernos. Barcesat, la oposición quiere que se vaya mañana mismo, si es posible, a las 8 de la mañana, Alberto Fernández por ese cumpleaños de Fabiola. ¿Qué dice la Constitución al respecto? ¿Nos ayuda? Sí, por supuesto. Por lo que conozco hasta aquí, la iniciativa de la oposición sería presentar un pedido de juicio político ante el Congreso de la Nación, es decir, se inicia en la Cámara de Diputados, tiene que reunir primero un dictamen de mayoría acusatorio, que tiene que tener 2/3 de los votos de los miembros de la comisión. Después, para formalizar la acusación, tendría que lograr 2/3 de los votos de los miembros presentes en la Cámara de Diputados, y para aplicar una sanción que se limita a separar del cargo, tiene que ser nuevamente 2/3 de los votos, pero de la Cámara de Senadores de los miembros presentes. Bien, yo creo que esto demuestra que es políticamente inviable el juicio político, porque no van a lograr esas mayorías para habilitar el tratamiento. Tampoco han acudido, por lo menos hasta este momento, a la justicia, que sería el mecanismo más correcto, porque voy a analizar la cláusula de la Constitución que habilita la acusación o empezar a conocer, abrir un expediente en función del pedido de juicio político, cuando hay mal desempeño, comisión de delito en el ejercicio de las funciones o comisión de un crimen común. Bueno, ¿qué cosa es mal desempeño? No está definido taxativamente en ningún lugar, ¿no? Pero si uno piensa que se trata de un derecho sancionatorio, tendría que tener un soporte en el Código Penal, y en ese caso sería incumplimiento de los deberes de funcionario público, es decir, que el presidente habría incurrido en un incumplimiento de deberes. No puede ser comisión de delito en ejercicio de la función, porque evidentemente un brindis familiar no es un acto de gobierno. Pero en una pandemia, doctor, discúlpeme, en una pandemia con un decreto que decía no salir, no juntarse. Que él mismo ejecutó. Correcto. Pero en ese supuesto hay que demostrar, y hay que demostrarlo previo a la deducción del pedido de juicio político, de que se ha incurrido en un delito de peligro, porque los delitos contra la salud son delitos de peligro. Esto es que hubieran mediado personas contagiadas, o hubieran contraído el COVID-19 a consecuencia de esa reunión, de ese encuentro de 11, creo que personas dicen que estaban allí reunidas. Bueno, esto sería, si uno quiere hacer las cosas como deben hacerse, es decir, primero la persecución de lograr reputado delito, porque no es la Cámara la que tiene que juzgar si hubo un delito. Lo que tiene que hacer es, si hubo un delito, ver la viabilidad del pedido de juicio político, pero no el inverso. Bien, doctor. Y lo mismo si se tratara de un crimen común. Y yo creo sinceramente, y lo sostendría en todo debate académico, que el lugar donde debe mirarse esto es la cláusula del artículo 19 de la Constitución Nacional, para ver si estos actos de la privacidad ingresan en la figura de daño a terceros, si es que se puede acreditar un daño a terceros, en ese caso sí, pero desde ya que yo veo que esto no tiene la entidad, o no ha tenido la entidad como para provocar ese daño, y que si fuera ese el caso,
habría que pedirle a la justicia que enjuicie a todos los que estuvieron en esas manifestaciones, Bien, cualquiera bien. sea el número de personas que recorrían las plazas de la ciudad y de todo el país diciendo que contra las medidas sanitarias de la pandemia, Bien. etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, desde lo estrictamente jurídico, ¿violó algún artículo del Código Penal con esa acción? Yo entiendo que no y lo defendería a capa y espada el tema, porque no veo que alguien haya promovido una denuncia diciendo yo fui por amistad, por lo que fuera, o por no desagradar al presidente, fui ahí y me pasé 3 meses internado y unas 10 días en terapia intensiva. No he escuchado nada. Lo que he escuchado es una oposición que alguien le entregó la foto y dice, bueno, vamos a sacarle jugo a esto, vamos a pedir juicio político, porque tampoco hasta aquí está claro que hayan ido o que vayan a ir al Poder Judicial, que es donde primero debieran poner la iniciativa de investigación, que lo pueden hacer, que está habilitado para todo habitante de la nación argentina el poder formular una denuncia y ver si el Ministerio Público la toma y qué medidas investigativas se producen. Pero no habiendo un resultado dañoso, concreto a la vista, el tiempo transcurrido ya hubiera posibilitado el reproche. Creo que esto puede haber una investigación, pero que esa investigación va a ir al muere y que el escenario, que lo han iniciado al revés, es decir, de ir primero ante el Congreso de la Nación y no decir nada todavía si van a llevarlo a la justicia, bueno, el Congreso de la Nación tendrá que decir, mire, si me vienen a acusar por una hipótesis de posible comisión de delito, yo no soy quien lo va a investigar, tiene que ir a investigarlo a la justicia. Después la justicia nos traerán ustedes un testimonio de una sentencia condenatoria y ahí empezará el juicio político ya con una base material que por supuesto lo hace viable. Pero me da que esto ha sido empleado, está siendo empleado como un tema de agitación política y que si este mismo interés y este mismo grado de compromiso con la salud pública se tuviera, bueno, tendría que investigarse todas las fiestas, todos las reuniones. Y esto, sinceramente, me parece que es mucho más importante, en todo caso, que si en un ámbito privado se realiza una celebración, y si bien el número efectivamente excedía lo previsto en la norma de decreto de necesidad y urgencia dictado por el propio presidente, me parece que no ha tenido la idoneidad material, la conducta, para provocar lesión a un bien jurídico, en este caso la salud de las personas, ¿no? Ahora, estamos hablando con el abogado constitucionalista Barcesat, Eduardo Barcesat. Doctor, ahora, en lo estrictamente personal, ¿usted tiene alguna valoración para dejarnos sobre ese hecho? Yo diría lo que dijo el presidente, si fue un error. El presidente tiene de tener una conducta intachable en todos los aspectos de la vida privada, pero de allí a afirmar un mal desempeño o una comisión de delito en ejercicio de las funciones, repito, no. Y además, fíjense que ha habido múltiples reuniones de gabinete donde ha habido un número de personas, por supuesto, guardando distancia, con tapabocas, barbijo, etcétera, que han tomado sus recaudos, muchos de ellos por ser funcionarios también ya con vacunas, pero me da que en esto ha habido un oportunismo político de pensar que ante, una cierta orfandad de propuestas, qué mejor que mostrar una foto de la vida privada y tratar de llevar esto al escenario de lo público. Yo, si fuera letrado de Alberto,
me tomaría del artículo 19 de la Constitución Nacional, porque creo que ahí es donde está la verdadera clave para interpretar esto, ¿no? Bien, doctor, ha sido como siempre, por otra parte, Clarísimo. gentil, atento y muy, muy claro. Le mandamos un abrazo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, que tengan. Saludos. Gracias. El abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos, la tiene clara en materia constitucional, es el doctor Eduardo Barcesat. Sergio, ¿querés decirme algo? Sí, va por vos.